Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial y con muchísima energía para el vídeo de hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, y es que cada vez que lo toco, las redes sociales se encienden. Así que prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, ya están pensando, ¿otra vez? ¿Qué más se puede decir? Pues créanme, siempre hay algo más que analizar, algo más que interpretar y sobre todo, algo más que sentir. Porque esta pareja o expareja, o lo que sea que sean ahora, sigue generando un revuelo tremendo. Vamos a desmenuzar un poco su relación, desde los inicios en Senkalkam, hasta el presente, y trataremos de responder a la pregunta del millón: ¿existe algo más que gratitud entre Kerem y Hande? ¿O es simplemente una amistad profesional muy bien llevada, o quizás, algo más complicado? Profundizaremos en los matices, las señales sutiles y las interacciones que han mantenido viva la llama de la especulación. Pero antes de que me sumerja de lleno en este mar de especulaciones y teorías, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encanta compartir estas reflexiones con ustedes y saber sus opiniones. Y hablando de opiniones, déjenme un comentario al final del vídeo contándome qué piensan ustedes de todo esto, ¿ok? Sus comentarios son muy valiosos para mí. Quiero saber si ustedes también sienten la misma curiosidad que yo, si tienen sus propias teorías conspirativas y si ven en sus gestos alguna esperanza de reconciliación. No se corten, quiero leerlo todo. Bien, empecemos con el principio, con Senkalkam. La verdad es que la química entre Hande y Kerem era innegable desde el primer momento. Se veía en la pantalla, se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada sonrisa. Era como si dos imanes opuestos se atrajeran con una fuerza irresistible. Y no solo eso, sino que también se transmitía fuera de la pantalla, en las entrevistas, en las alfombras rojas, en las fotos que compartían en sus redes sociales. Era como si Eda y Serkan hubieran cobrado vida fuera de la serie. Se les veía relajados, divertidos, cómplices. Sus miradas se cruzaban constantemente y sus sonrisas eran genuinas. Era evidente que había algo más que una simple relación laboral. Esa química palpable fue, sin duda, uno de los principales factores del éxito arrollador de Senkalkam. La gente se enamoró de su historia, de su romance, de sus altibajos. Y por supuesto se enamoró de ellos, de Hande y Kerem, como pareja. La fantasía de ver su amor en la vida real era demasiado tentadora para ignorarla. Todos queríamos creer que el amor de Eda y Serkan podía existir fuera de la pantalla. Queríamos que Hande y Kerem nos demostraran que los cuentos de hadas sí existen. Y claro, la confirmación de su relación llegó como un regalo para todos los fans. Fotos de sus vacaciones juntos, declaraciones de amor mutuo, momentos compartidos en redes sociales, todo apuntaba a que la magia de Senkalkam había trascendido la pantalla. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Viajaron a las Maldivas, se tomaron fotos juntos en lugares paradisíacos y compartieron mensajes llenos de amor y admiración. Era la confirmación de que el amor que habíamos visto en la pantalla era real. Nos hicieron creer en el amor verdadero. Pero como en muchos cuentos de hadas, la felicidad no duró para siempre. La noticia de su ruptura golpeó a sus fans como un jarro de agua fría. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el amor? Las especulaciones empezaron a volar: problemas de agenda, diferencias irreconciliables, terceras personas. Nadie supo la verdad a ciencia cierta. Fue una noticia devastadora para todos los que habíamos creído en su amor. Nos sentimos engañados, tristes y confundidos. ¿Cómo era posible que algo que parecía tan perfecto hubiera terminado tan abruptamente? Y aquí es donde empieza la parte más interesante de este vídeo. Porque a pesar de la ruptura, la relación entre Hande y Kerem ha seguido siendo objeto de debate. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, han intercambiado mensajes en redes sociales, e incluso han hablado el uno del otro en entrevistas, siempre con un tono de respeto y cariño. Estas interacciones, aunque esporádicas, han sido suficientes para mantener viva la esperanza de una reconciliación entre sus fans. Cada like, cada comentario, cada mención se analiza con lupa en busca de pistas. Es cierto que después de la ruptura, ambos han tratado de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal.
Han sido más reservados y discretos, quizás para evitar alimentar más rumores o para protegerse del escrutinio público. Han aprendido a proteger su privacidad y a no exponerse tanto a la opinión pública. Saben que cada uno de sus movimientos es analizado y juzgado, por lo que han optado por la cautela. Pero a pesar de esa discreción, es innegable que existe una conexión entre ellos. Algo que va más allá de la simple amistad o compañerismo profesional. Algo que se siente, que se percibe en sus miradas y en sus gestos. Una energía que sigue latente a pesar del tiempo y la distancia. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso. ¿Es esa conexión simplemente una amistad profesional? ¿Es gratitud por el éxito que compartieron juntos? ¿O hay algo más? ¿Podría haber una posibilidad de reconciliación en el futuro? Esta es la pregunta que nos hacemos todos y que probablemente solo ellos puedan responder. ¿Es posible que el destino los vuelva a unir? Analicemos las opciones. La primera, la amistad profesional, es la más lógica y la más fácil de aceptar. Andy y Kerem trabajaron juntos durante mucho tiempo, compartieron experiencias intensas y, sin duda, crearon un vínculo. Es normal que, a pesar de la ruptura, sigan manteniendo una relación cordial y de respeto. Se apoyaron mutuamente, compartieron risas y lágrimas, y construyeron una amistad que podría perdurar a pesar de la ruptura. Además, ambos son profesionales y saben que su imagen pública es importante. Mantener una buena relación, al menos en apariencia, es beneficioso para ambos en términos de carrera. Evita escándalos, rumores negativos y, en general, proyecta una imagen positiva. Saben que su reputación es crucial para seguir trabajando y que una mala imagen podría perjudicar sus carreras. La segunda opción, la gratitud, también es plausible. Senkalkam fue un punto de inflexión en la carrera de ambos. La serie les dio fama internacional, les abrió puertas a nuevos proyectos y les consolidó como estrellas. Es normal que sientan gratitud el uno por el otro por haber compartido esa experiencia. Se ayudaron mutuamente a crecer como actores y a alcanzar el éxito. Además, el éxito de Senkalkam se debió en gran parte a la química entre ellos. Si no hubieran conectado como lo hicieron, la serie no habría tenido el mismo impacto. Por lo tanto, es lógico que se sientan agradecidos por haber encontrado un compañero de trabajo con quien la química era tan evidente. Su química fue la chispa que encendió la llama de la serie y que la convirtió en un fenómeno mundial. Pero, ¿qué pasa si hay algo más? ¿Qué pasa si, a pesar de la ruptura, el amor sigue presente? ¿Qué pasa si la llama simplemente se atenuó, pero no se apagó por completo? ¿Es posible que el amor siga vivo en sus corazones, esperando el momento adecuado para resurgir? Aquí es donde entran las teorías de los fans, los rumores y las especulaciones. Hay quienes creen que Andy y Kerem se siguen queriendo, pero que las circunstancias no les permiten estar juntos. Otros creen que la ruptura fue una estrategia para proteger su privacidad. Y otros simplemente sueñan con una reconciliación. Los fans han creado comunidades online donde comparten sus teorías, analizan cada detalle y mantienen viva la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. La verdad es que nadie sabe con certeza qué pasa realmente entre Andy y Kerem. Solo ellos conocen la verdad. Pero como espectadores, como fans, no podemos evitar especular y fantasear. Es parte de la magia de las historias de amor. Nos encanta imaginar finales felices y creer en los cuentos de hadas. Y seamos honestos, hay razones para creer que podría haber algo más. Las miradas que se dedican, los comentarios que intercambian, la forma en que hablan el uno del otro, todo sugiere que existe una conexión profunda entre ellos. Es como si hubiera un lenguaje secreto entre ellos, una forma de comunicarse que solo ellos entienden. Además, el tiempo cura muchas heridas. Es posible que después de la ruptura, ambos hayan necesitado espacio para sanar y para crecer como personas. Pero con el tiempo es posible que hayan llegado a la conclusión de que se echan de menos y que quieren intentarlo de nuevo. El tiempo les ha permitido reflexionar sobre su relación y darse cuenta de lo que realmente sienten el uno por el otro. Por supuesto, también es posible que simplemente se hayan dado cuenta de que son mejores amigos que amantes. Y eso también está bien. No todas las historias de amor tienen un final feliz de cuento de hadas. A veces, la amistad es suficiente. Lo importante es que sean felices, aunque no sea juntos.
Lo importante es que Ande y Kerem sean felices, ya sea juntos o separados. Lo importante es que se respeten y se apoyen mutuamente. Y lo importante es que sigan haciendo lo que aman, actuar y entretener al público. Que sigan brillando en sus carreras y que encuentren la felicidad en lo que hacen. En definitiva, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un misterio que sigue fascinando a sus fans. No sabemos si existe algo más que gratitud entre ellos, pero lo que sí sabemos es que su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos. Su historia ha sido un torbellino de emociones, un cuento de hadas que nos hizo creer en el amor verdadero y que, a pesar de su final, sigue vivo en nuestros corazones. Y ahora, para ir terminando, recapitulemos un poco lo que hemos hablado hoy. Vimos la innegable química entre Hande y Kerem en Sen Kalkam, cómo esa química se trasladó a la vida real y cómo la confirmación de su relación fue un regalo para sus fans. Analizamos también la dolorosa noticia de su ruptura y las especulaciones que surgieron al respecto. Finalmente exploramos las diferentes posibilidades sobre su relación actual, amistad profesional, gratitud o quizás algo más. La verdad, como siempre, solo la conocen ellos. Pero mientras tanto seguiremos especulando y soñando con un final feliz. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Recuerden que esto es solo mi opinión y que ustedes tienen derecho a tener la suya propia. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia de Hande y Kerem y que hayan encontrado algo de inspiración en su amor. Y hablando de opiniones, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más que gratitud entre Hande y Kerem? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me muero por leerlos. Quiero saber si ustedes también ven señales de esperanza o si creen que es mejor que sigan caminos separados. No se corten, quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y para estar al tanto de todas las novedades. Gracias por formar parte de esta comunidad y por compartir su pasión por Hande y Kerem. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Ciao, ciao. Y recuerden, sigan soñando con el amor, porque nunca se sabe cuándo podría hacerse realidad.